Estamos a poco menos de un año de las elecciones intermedias del 2021 en México, en donde pues es una elección histórica por la dimensión. Se va a elegir diputados, los 500 diputados, 15 gobernadores, presidentes municipales, diputados locales. Y para tratar de desmenuzar estas elecciones, cómo se encuentran en este momento, le agradezco muchísimo a Luis Carlos Ugalde, presidente de Integralia Consultores y ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, platicar con nosotros. Luis Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Muy bien, Ana Paula, gracias por invitarme. Gracias a ti. A ver, primero que nada te quiero preguntar, ¿de qué se va a tratar esta elección? ¿Va a ser un plebiscito sobre la famosa cuarta transformación? Esa es la manera como el presidente López Obrador va a querer venderlo, Ujú. porque él sabe que al meter su nombre en las boletas de forma simbólica, puede él apostar a ganar y retener la mayoría en la Cámara de Diputados. La oposición, sobre todo en las elecciones locales, que son la mayor parte de ellas, va a querer hacer un referéndum local sobre el desempeño de los gobernantes, sobre todo de Morena, en muchas entidades del país. De la forma que lo que vamos a tener es un intento por obradorizar el proceso electoral y otro intento por desobradorizarlo. Y ese yo creo que va a ser la dinámica de 2021. Ahora ves que, bueno, recuerdo en el 2018, por ejemplo, hubo lugares, alcaldías incluso, en donde Morena no presentó candidatos y aún así Morena ganó. Entiendo que, por ejemplo, pudo haber sido el caso de Cuernavaca. Ni presentaron candidatos los de Morena y aún así ahí ganaron. Entonces, preguntarte si ves que este arrastre que traía Morena, que traía Morena por el presidente López Obrador, se va a mantener de cara al 2021. Entiendo que falta casi un año, pero ¿cómo ves ese arrastre? Va a disminuir significativamente por dos factores. El primero es porque la potencia personal de López Obrador se ha debilitado, sigue siendo alta, sigue estando en un nivel de aprobación de probablemente alrededor del 55%. No tenemos datos de las últimas 3 semanas, pero la Uh-huh. última medición que fue en mayo, junio andaba en 60. Yo creo que el desempleo que se está gestando y la crisis sanitaria le va a pegar. Y es probable, creo yo, que para agosto o septiembre probablemente el presidente haya caído a 50, a los 50 bajos. Entonces, ese es un primer factor. El segundo factor es que Morena como partido ha dejado mucho que desear. Tiene muchos conflictos en todo el país. Y además, muchos de sus gobernantes, algunos gobernadores, algunos alcaldes, algunos diputados locales, han mostrado de lo que están hechos. ¿Qué están hechos? Pues como muchos políticos, del abuso, de corrupción, de un comportamiento personal indecoroso. Y esto lo ha visto la gente. Te doy un ejemplo. En el estado de Puebla, el gobernador ha generado un ambiente muy negativo frente a su persona por sus actitudes, por su arrogancia, sus desplantes. La presidenta municipal, que es de Morena, ha tenido un pésimo desempeño. Y luego, el gobernador y la presidenta municipal, siendo el mismo partido, están peleando día y noche. Entonces, en Puebla es un típico ejemplo donde el PAN seguramente va a volver a ganar, donde había ganado antes. Morena ganó ahora en 2018 y seguramente ahí el PAN va a regresar. Ese fenómeno se va a repetir en muchas ciudades del país importantes y por lo tanto creo que Morena va a retroceder. El presidente, sin embargo, va a querer meter el tema del referéndum para él estar ahí metido y ya veremos cuál es el balance de esto. Ahora, si vemos que pensar en un plebiscito sobre la cuarta transformación va a ser la estrategia de Andrés Manuel López Obrador, bueno, primero preguntarte si va a ser esa su única estrategia o habrá otra, pero sobre todo preguntarte cuál va a ser la estrategia o cuál crees que debiera ser la estrategia de la oposición. Yo creo que la estrategia de López Obrador va a ser defendamos a la cuarta transformación. Va a ser una suerte de guerra, va a ser una suerte de comités de defensa de la 4T. Así Como se en su va a momento vender. fue en el 2003, quítale el freno al cambio de Vicente Fox. No, eso era diferente. Quitarle el freno al cambio es, para seguir adelante necesitamos que ya no, Mayoría. necesitamos que nos des la mayoría. Uh-huh. Aquí es un discurso más revolucionario. Vamos a defender
la cuarta transformación de los enemigos. De hecho, el Partido del Trabajo y el Partido Verde y Morena hace algunos días anunciaron que iban a realizar movilizaciones en todo el país para anunciar la defensa del proyecto del presidente López Obrador. Entonces, esto es otro tema. Entonces, eso es el proyecto del presidente y va a anunciar a que a todos los que no voten por él, en realidad están defendiendo el privilegio de la corrupción del pasado. Y luego la oposición, pues ahí, pues la oposición, pues hay muchos partidos. Van por una parte a tratar de coaligarse, quizá parcialmente en algunas elecciones, los que puedan. Segundo, van a querer cuestionar el desempeño de Morena en el ámbito local. Y otros van a querer decir que es la oportunidad para deshacerse de la peste de la 4T, como le van a llamar. No es mi opinión, pero esa es la forma como se va a llamar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues yo todavía no sé cuál es la estrategia, pero una de ellas va a tratar de hacer un bloque de facto o de jure para tratar de competirle a Morena. Ahorita que mencionas esto del Partido Verde aliándose a Morena y a la 4T, ¿no te sorprende? O sea, pensando en un gobierno que ha desdeñado las energías limpias, que está enfocando sus energías ahora sí que hablando de energía, en las energías no renovables, que un partido que se dice verde ecologista de México se alía así. Bueno, ese es un tema, pero a mí lo más vergonzoso, incongruente del hecho es que el Partido Verde representa todo lo que López Obrador denuncia, pero que en los hechos acepta. El Partido Verde ayudó a Vicente Fox y al PAN a ganar la presidencia en el año 2000. El Partido Verde luego cambió de matrimonio y apoyó a Roberto Madrazo. Roberto Madrazo es el primer político con el cual López Obrador se peleó en Tabasco en los años 90 y lo acusó de fraude. Bueno, el Partido Verde fue su gran aliado y luego lo apoyó en la candidatura a la presidencia de 2006. El Partido Verde apoyó el triunfo de Enrique Peña Nieto en una elección que López Obrador tachó de fraudulenta y de compra de votos. El Partido Verde apoyó todas las reformas estructurales que hoy López Obrador quiere destruir. El Partido Verde apoyó todas. El Partido Verde fue en alianza con el PRI en 2015. El Partido Verde fue en alianza con el candidato del PRI en 2018. El Partido Verde no es ecológico. Muchos integrantes del Partido Verde han sido acusados de corrupción. Muchos de sus dirigentes presentes y pasados han sido acusados por notoria frivolidad. Y ese es el Partido Verde No que nada López más Obrador... acusados, expuestos. Expuestos, ha sido obvio y evidente. Entonces, ¿qué clase de congruencia de querer destruir el prianato cuando estás aliándote con uno de los elementos centrales de esa mafia del poder a la que acusas? Me parece muy incongruente y me parece sumamente peligroso para López Obrador. Es el monumento a la incongruencia, ¿no? O sea, la incongruencia de López Obrador y a la incongruencia del Partido Verde. La incongruencia del Partido Verde ha sido una constante. Sí. Pero el presidente de la República haciendo esto, yo he escuchado a muchos personajes de Morena decir que esto sí les revuelve el estómago. Entonces, pero me parece repugnante este hecho, sin duda. Ahora, pensando en la oposición, ¿ves alguna figura ahí? Se ha hablado, por ejemplo, de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco. Primero, pensar, ¿qué opinas de él? ¿Podría ser la figura de la oposición de cara al 2024 o mejor pensemos en alguien distinto? Yo creo que primero hay que superar la elección de 2021 y después de esa elección se van a empezar a proyectar figuras nacionales. Como la de 2021 en realidad son 30 elecciones locales, más la elección federal de diputados. En realidad, la lógica va a ser una lógica local y los candidatos van a ser liderazgos locales. Una vez que se sepa cómo quedó la configuración, yo creo que se van a empezar a proyectar candidaturas o figuras nacionales. Una de ellas sin duda va a ser Alfaro, porque es una persona valiente, porque habla con claridad y porque pues, ya veremos qué legado deja en Jalisco. Y como él van a aparecer 2 o 3 gobernadores más y otras figuras que seguramente serán diputados en la siguiente legislatura. Van a surgir varios y seguramente, Ana Paula, van a surgir personajes del mundo empresarial o de organismos civiles que también van a convertirse en posibles candidatos. Pero ahorita no ves a ninguna figura
importante? Porque No, a mí todavía constantemente me lo preguntan, mi respuesta es no, pero pues tú que eres el expertazo en esto. yo no veo todavía una figura consolidada. De Ujú, hecho, no veo figuras. La de ujú. Alfaro ha sido la más visible, pero falta mucho tiempo. Entonces, yo creo que hacia 2022 vamos a empezar a ver qué ocurre con esta situación de 2024. Ahora, pensando en las elecciones, ¿qué puede presumir Morena, el presidente, la 4T? ¿Cuáles serían sus cartas para decir voten por nosotros? Bueno, ¿qué van a decir? Que ya no hay corrupción, lo cual pues es incierto. Eh, ¿Pero qué Segundo, pueden presumir? ¿qué pueden presumir realmente? Sí, sí, Realmente logros. eh, TikTok, pueden TikTok. presumir que se ha quitado, pueden presumir la austeridad y que se Ujú, ha quitado la ostentación en el ejercicio del poder, lo pueden presumir. Habría un contraargumento de que eso ha tenido consecuencias también muy negativas, pero ujú. pueden presumir eso, pueden presumir eh, que han despertado la confianza en las instituciones de gobierno, en el Sí, sentido las han de que despertado, o sea, tenemos números que digan eso. hasta fines de 2019 la confianza en el gobierno federal había aumentado 20 puntos. Ok. Claro, esa esperanza pues tiene que tener alguna consecuencia en la realidad y probablemente para 2021 haya más dudas, pero en términos concretos, hoy viven los mexicanos mejor que antes. Bueno, yo creo que puede presumir frente a sus bases de programas sociales que tienen más atención y yo creo que sí, quienes están en esos programas sociales pues tienen más dinero. Aunque Eh, acuérdate que en varios de sus rallies se les ha presentado la gente para decirle lo contrario, oye, no nos han llegado los apoyos. Quizás a los adultos mayores sí, pero pues ha habido a algunos de sus meetings, de sus conferencias que da alrededor del país en donde se le ha presentado gente para decirle, no, ¿verdad que les llegan sus ayudas? Y contestan, no, o sea, creo que sí tiene un problema para que aterrice, para hacer que estos fondos aterricen, es mi percepción. ok, pero yo creo que esa es una de las cosas que puede presumir frente a quienes lo reciben y seguramente otros no, pero yo creo que hay más beneficiarios ahí que en otras áreas. ¿Qué Más otra cosa? beneficiarios que antes, cuando les daban Progresa, o sea, había otros, o sea, no es el único país, no es el único presidente de México que ha otorgado programas sociales. Es el No. único presidente que promete que llegan estas ayudas sin intermediarios. Pero pues había antes programas sociales, ¿no? En números absolutos no sé si sea mayor, no lo sé, no estoy seguro porque además nosotros hemos tratado de hacer ese análisis, pero como no hay información de las bases de beneficiarios, no es posible saberlo. Pero se me ocurre que eso podría presumir, en seguridad no puede presumir nada, en empleo no puede presumir nada, la economía va a estar muy golpeada. Eh, yo creo desafortunadamente para el gobierno que en términos reales, si a la gente le preguntan en 2021, ¿estás mejor hoy que hace 3 años? Es Ujú. probable que que una porción significativa diga, no, no estoy mejor, y muchos digan, estoy peor, en parte porque se metió la crisis de la pandemia en medio. Ahora, ¿qué puede achacarle la oposición a AMLO para buscar el voto? Que no ha cumplido, sobre todo, uno, en el tema de seguridad, prometió más seguridad y hay más inseguridad. Dos, puede acusarlo de que prometió acabar con la corrupción y de que sigue habiendo corrupción. Una encuesta reciente del INEGI muestra que durante 2019 la corrupción en la provisión de servicios públicos, sobre todo en gobiernos municipales, creció. Eh, Ujú. Tres, pueden decirle que su falta de atención a la crisis económica que estamos empezando a vivir fue tardía y que eso ahondó la caída. Pueden decirle que está destruyendo el medio ambiente y ese mensaje puede ser muy potente ante los millennials. Pueden decirle que pues esas cosas creo que son suficientes Ujú. principalmente. Oye, y tratando de hacer un análisis tipo lo que vemos cuando hacemos el de las elecciones en Estados Unidos, los electorados, ¿quién está con Andrés Manuel López Obrador? No importa lo que suceda.
y quiénes serían más un electorado más vulnerable. ¿Hay manera de hacer esa diferencia, digamos? O sea, pienso que en Estados Unidos ahorita, por ejemplo, Trump tiene problemas con las mujeres, tiene problemas con los adultos mayores, tiene seguros a los evangélicos. ¿Un análisis así para Andrés Manuel López Obrador existe? Hay varias encuestas que se han hecho que desagregan la información y más o menos lo veo así. Su piso duro probablemente anda en 35%, 30-35%. Esos son los que no lo van a abandonar, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y este 30-35% sobre todo estará ubicado en el sureste del país, en entidades como Tabasco, como Chiapas, como Campeche, como Guerrero. Dos, abarca la población de mayor edad. Seguramente el tema de la tercera edad pues, es muy empático a López Obrador. Abarca la población de menor nivel socioeconómico y también de menor nivel educativo. Seguramente la base de la pirámide en zonas rurales que reciben sus programas sociales son totalmente leales. Seguramente en algunos segmentos urbanos populares que reciben esos beneficios también son muy leales. ¿Quiénes son los que están empezando a desencantarse? Todo el electorado que llegó en los últimos 4 meses a apoyarlo, que son pues prácticamente toda la zona del Bajío y del norte del país. Algo sorprendente de 2018 es que salvo Guanajuato, López Obrador ganó en todas las entidades, incluido Nuevo León, incluido Querétaro. Bueno, todo eso fue porque segmentos urbanos de clases medias le dieron el beneficio de la duda y porque no veían en los otros una opción real, estaban hartos. Bueno, todo ese segmento ya lo abandonó. Ya no quiere saber nada. Gente que no votó por Andrés Manuel, sino en contra de los del otros. PRIAN famoso, ¿no? Así es. Bueno, esos ya están en contra de López Obrador, pero todavía no encuentran cómo canalizar su frustración, pero esos ya lo abandonaron. Yo también creo que las mujeres, un segmento importante de mujeres está desencantado por su actitud, tú sabes mejor eso que yo. El sector universitario a mayor nivel de ingreso, muchos votaron por él, yo creo que están desencantados también con López Obrador. De tal forma que ahora el efecto de la crisis yo creo que va a ahondar eso, porque la crisis económica va a afectar sobre todo a clases medias urbanas, que se van a sentir desatendidas, vilipendiadas, nadie les hace caso y pues sí es un segmento muy importante que probablemente se empiece a movilizar y movilizar más y ese puede ser. Entonces López Obrador va a acabar abrazándose a su base del 35-30%. Y va a tratar de que el resto, enojado con él, no encuentre cómo canalizar. Y como hay muchas ventanillas para expresar tu frustración, o sea, muchos partidos diferentes, esa es la apuesta de López Obrador de que pues él con 30% del voto pueda ganarle a muchos partidos fragmentados. Luis Carlos Ugalde, muchísimas gracias por platicar con nosotros, pendientes y ojalá que podamos seguirlo haciendo de cara a estas elecciones del 2021. Con todo gusto, Ana Paula. Gracias.